Hoy con el libro Daniel capítulo 9 vamos a profundizar con el mensaje de nuestro Señor, ¿verdad? Sí, hoy este tema que vamos a tocar y muy importante. Y entonces vamos a buscar el libro Daniel, ¿verdad? Libro 9 Daniel capítulo 9 versículo 20, vamos a buscar el libro Daniel capítulo 9, verso 20, si yo leo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, para que tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar y la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra duradera. Las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. De la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sí, hasta aquí leímos. Sí, y realmente la Biblia es la brújula perfecta para indicar, ¿verdad?, nuestro caminata, ¿verdad?, para que esté bien preparada y bien, ¿verdad?, indicada hacia el norte, hacia nuestro Dios, para que podamos llegar a conocer perfectamente y cada, ¿verdad?, detalle de él, el plan de nuestro Dios, ¿verdad? Y según punto de vista de Dios se escribe la Biblia, ¿verdad? Y de vez en cuando uno no lo interpreta por su manera, humanamente, y ahí se pueden ver, ¿verdad?, mucha confusión y mucho error también, ¿verdad? Cuando Cristo vino aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo no vino, ¿verdad?, para recuperar al pueblo de Israel, para ponerlo, ¿verdad?, sobre el mundo. Cristo vino, ¿verdad?, Cristo vino a salvar al mundo y para padecer también, ¿verdad? Cristo vino para padecer, para dar su vida para nosotros, a salvar a nosotros de todos nuestros pecados. Pero cuando vino hace 12,000 años, nacido como bebé, ¿verdad?, nacido de Virgen María, mientras que ella era virgen, y después, ¿verdad?, que Cristo ya nace de Virgen María,
ella, ¿verdad?, como comprometida y casada con José, y se llevan, ¿verdad?, una vida común y corriente, como una mujer casada, ¿verdad? Entonces, ella tiene 4 hijos más y más hija también, con José, final, ¿verdad? Entonces, y cuando Cristo ya vino aquí en la tierra, y todos los judíos estaban ya muy cansados, ¿verdad?, por su vida y bajo gobierno de 4 imperios. Primero Babilonia, después Media Persia, y después Grecia, y después, final por, ¿verdad?, Roma. Y realmente ellos estaban muy ya convocados y muy cansados de vivir bajo dominio de otro gentil y otro imperio grande, ¿verdad? Por eso ellos siempre estaban deseando, ¿verdad?, que aparezca un Mesías para rescatarlo de la mano de, ¿verdad?, emperador romano, ¿verdad?, para que ellos tuvieran ya libertad y tengan su propio estado, su propio reino, ¿verdad? Por eso ellos siempre anhelando en esto, y también, ¿verdad?, leyendo en la Biblia cuando se equivoca, pueden ver la parte de la segunda venida, porque aún en el Antiguo Testamento, nuestro Dios está hablando sobre la segunda venida de Cristo. Primera venida del Señor para salvar al mundo, ¿verdad? Y en el mismo libro también, en el Antiguo Testamento, se escribía hasta la segunda venida del Señor, ¿verdad? Cuando uno se enfoca solo en la segunda venida del Señor, ¿verdad?, interpretándola como primera venida del Señor, ¿verdad?, espera que recupere todo al pueblo sobre el mundo entero, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes leyendo Salmos capítulo 2, ¿verdad?, ahí pueden ver, ¿verdad?, recuperación del pueblo. O Cristo viene, ¿verdad?, como ya rey, como juez, y también Cristo viene, ¿verdad?, ya para castigar el mundo entero, ¿verdad?, como ya rey de reyes, señor de señores, Cristo viene, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, leyendo Apocalipsis capítulo 19, ahí pueden ver que Cristo viene montado en el caballo blanco, con todos sus, ¿verdad?, ángeles, con todos sus santos, y peleando contra Anticristo, ¿verdad?, y vence al, ¿verdad?, Anticristo, y Cristo, ¿verdad?, ya forma ahí milenio final, ¿verdad? Entonces, mirando esa parte parcialmente, y la venida de Cristo se ve muy poderosa, muy grande, y también para gloria de Israel, ¿verdad?, para formar ya el milenio. Como dice Isaías capítulo 65, están hablando, ¿verdad?, sobre nueva tierra y nuevo cielo, ¿verdad?, ya recuperándose completamente, ¿verdad? El diablo queda encerrado en abismo, ¿verdad? Siempre esa parte, ¿verdad?, que viene Cristo con gran potestad y autoridad, ¿verdad?, para ya conquistar la tierra total y para transformar y cambiar la tierra. Eso es por segunda venida de Cristo. Primera venida del Señor, ¿verdad?, con único propósito, salvar al mundo de sus pecados, ¿verdad? Como dice San Mateo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, por quien salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Isaías capítulo 53, verso 5 también dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Porque todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó como oveja perdida, ¿verdad? Más Jehová cargó el pecado de todos nosotros en él, dice, en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso Cristo primero aflicción, primero sufrimiento, primero pena y dolor y muerte, ¿verdad?, por causa del pecado del mundo, y salvando al mundo de sus pecados. Después Cristo regresa, ¿verdad? Cristo viene para, ¿verdad?, y ya recuperar la tierra total y poner su pueblo sobre el mundo entero, ¿verdad?, y en tronos, ¿verdad? Así que reina los santos junto con Cristo sobre la tierra, ¿verdad?, cuando venga Cristo en segunda venida, ¿no? Por eso, cuando se equivoca en esto y se viene gran y equivocación de entender el mensaje de nuestro Dios, ¿verdad? Y también aquí esta parte, Daniel capítulo 9, también, ¿verdad?, algo, y bien cuidadosamente uno tiene que acercarse para poder entender, porque aquí en el capítulo 9 están hablando 70 semanas. Una semana, 7 días, significa 7 años, ¿verdad? 70 semanas significa 70 por 7, 490 años.
¿verdad? 490 años. Entonces aquí se divide, ¿verdad? Primer 7 semanas, después 62 semanas, después última una semana, ¿verdad? Entonces, y desde, ¿verdad? Que sale, dice, desde que sale la orden de reedificación de Ciudad Jerusalén, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? Hasta, y la muerte de Mesías, dice, aquí vamos a ver, Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo de Israel, ¿verdad? Sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir, ¿verdad? Ungir al santo de los santos. Así que dentro de, ¿verdad? 70 semanas se va a ocurrir todo, dice esto, que está detallado, ¿verdad? Como dice, terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiarla, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y cumplimiento, ¿verdad? Toda la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar a la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que había de venir, destruir la ciudad y el santuario, y a fin de será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las desvanestación, dice, ¿verdad? Pastaciones, ¿verdad? Entonces aquí sobre el pueblo Israel, ¿verdad? El Señor está determinado, ¿verdad? 70 semanas. Así que 7 por 70, 490 años. Por eso se divide 7 semanas primero, después 62 semanas de última semana. Entonces así en 490 se va a ocurrir todo. ¿Qué es todo? Terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión. Sellar la visión y el cumplimiento de la visión que hablan de futuro, ¿verdad? Y también la profecía también. Tal como está escrita, la profecía se va a cumplir dentro de 70 semanas. Y también ungir, ¿verdad? Al santo de los santos. Unir a los santos de los santos. Hasta que, ¿verdad? El Rey de Reyes, Cristo, toma, ¿verdad? Su también, ¿verdad? Y reino completo aquí en milenio, ¿verdad? Ya viene hasta su regreso, ¿verdad? Y realmente y se va a incluir en 70 semanas. Entonces ya vamos a ver cuándo salió la orden de la restauración de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Por la invasión, ¿verdad? Tercera invasión de Nabucodonosor, emperador del imperio babilónico, ¿verdad? Por tercera invasión en el año 586 antes de Cristo se viene, ¿verdad? Tercera invasión de Nabucodonosor de Babilonia para destruir el pueblo de Israel, también, ¿verdad? Para destruir el templo de Jerusalén completo. Entonces, cuando viene invasión, ¿verdad? Por invasor, enemigo, ¿verdad? Entonces siempre destruye ¿cuál? Muro de la ciudad para tener facilidad de meterse adentro, ¿verdad? De la ciudad y ya saquear y matar y quemar y llevar, ¿verdad? Todo en cautiverio, ¿verdad? Por eso ya destruyendo el templo, si se mete y final, ¿verdad? Y destruye hasta el templo de Jerusalén. Caída del templo de Jerusalén. Esta caída, la primera caída, ¿verdad? Primera caída del templo de Jerusalén.
Como Jeremías está mencionando muy bien, ¿verdad?, cómo se comportaba el pueblo de Israel en esa época. Desde el rey Sedequías, ¿verdad?, hasta el último pueblo de Israel, no buscaba la verdad, no buscaba a Dios, no temía al Señor, no hacía la voluntad de Dios, ¿verdad?, no hacía justicia. Así que estaba bien, ¿verdad?, revuelto total de maldad, ¿verdad?, metido, ¿verdad?, sometido en idolatría, ¿verdad?, desde el rey Sedequías hasta el último pueblo de Israel. Jeremías realmente estaba predicando con todo su corazón, según la revelación de Dios, pero desde el rey hasta el último pueblo no hace caso, y se burlan de la palabra de Dios, y también se burlan, ¿verdad?, de toda la profecía que iba a pasar, porque Jeremías bien claramente dice, tiene que ser sujeto a Nabucodonosor, porque ahora Dios levanta la mano de Nabucodonosor. Entonces se diría a usted, rey de Israel, rey de Judá, si se somete a él, ¿verdad?, Dios realmente va a mejorar la situación. Pero con tal que usted hace guerra contra Nabucodonosor, nunca va a vencer. Usted va a perder totalmente. Y también, ¿verdad?, se va a llegar mucha mortandad aquí en esta tierra, en Jerusalén, ¿verdad? Entonces Sedequías primero estaba bien avergonzado, ser rendido ante Nabucodonosor y como cautiverio llevarse allá hasta Babilonia. Y va a ser burlado, dice, por los que ya están ahí, ¿verdad?, una parte de Judá, una parte del pueblo Judá. Entonces, y me quedo muy avergonzado, yo no quiero rendirme. Por eso ella resiste contra la palabra de Dios, final, ¿verdad?, y sin arrepentirse, y no hace caso a la palabra de Dios que sale de la boca de Jeremías. Y también en ese tiempo mucho pueblo y el rey Sedequías también oían a muchos falsos profetas, que ellos sí estaban, ¿verdad?, y adivinando, ¿verdad?, según su parecer, según su propio corazón. Entonces ellos, ¿verdad?, sin ser enviados por Jehová, hablan en el nombre de Jehová, según su propio corazón. Hoy en día muchos, ¿verdad?, hablan según su propio corazón, inventando muchas cosas, muchas ideas, mucha, ¿verdad?, opinión, ¿verdad?, según su corazón, y profetiza. Está engañando más bien al pueblo, ¿verdad? Así ocurría esa época de Jeremías. Jeremías sí era gran amador, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Amaba muchísimo al pueblo de Israel, ¿verdad? Él oraba siempre ante Dios. Dios dice, cuando Dios ya tomó decisión de destruir a Judá, ¿verdad?, hasta destruir el templo de Jerusalén, Dios mandó 2 veces a Jeremías que no orara más por este pueblo, porque ya Dios tomó decisión sólida y quieren destruir el templo de Jerusalén. Final, ¿verdad?, por tercera invasión. Tercera invasión, ¿cómo suena? Dios con paciencia estaba advirtiendo a ellos, ¿verdad?, para alertar el corazón de ellos y también para que se arrepienta. ¿Por qué no por primera invasión de Nabucodonosor Dios no permite que se destruyera la ciudad de Jerusalén? Aún Dios la ama, y por eso envía a su siervo Jeremías y habla por él, ¿verdad?, todo el pueblo, para que ellos todos se arrepintieran, pero al final no hace caso. Entonces, ¿verdad?, y segunda invasión, tampoco ellos no se arrepienten. Ya tercera invasión significa ya determinación, ¿verdad?, destruir totalmente la ciudad Jerusalén. Eso ocurrió en el año 586 a.C. Sedequías, ¿verdad? Jeremías capítulo 25 está hablando, ¿verdad?, cuando él fue ya detenido, escapó, ¿verdad?, se detiene, final, se trae ante Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿quién manda? Que matara a toda su familia, su funcionario y también todos sus, ¿verdad?, nobles que están a la par de Sedequías, matando, ¿verdad?, total. Y, ¿verdad?, y matando sus hijos, sus mujeres, completamente. Y debe, ¿verdad?, y Nabucodonosor manda que arrancara 2 ojos de Sedequías. Terrible, ¿eh? Debe haber visto una panorama tan terrible, tan penosa y tan, ¿verdad?, fea, viendo ya mortandad de su gente amada, y saca los ojos, ya no pueden ver nada más. Última panorama que él pudo llegar a ver con su propio ojo era esa panorama de tragedia total, de matanza de su propia gente amada, su familia, ¿verdad? Y ya como última pantalla que él puede llegar a ver con su ojo, y se arranca sus ojos. Un castigo duro por su altivez, por su obstinación, ¿verdad?, por su resistir, ¿verdad?, contra la palabra de Dios, y no hacer caso de la palabra del profeta Jeremías también, ¿verdad?
y se ve este castigo duro sobre él. Y final él se lleva atado en cadena, ¿verdad? Se lleva hasta cautiverio en Babilonia. Lo que él temía se ocurrió total con él. Había, ¿verdad?, salida, había, ¿verdad?, manera para escapar esa tragedia. Si él hubiera, ¿verdad?, obedecido a la palabra del Señor que dijo por medio de Jeremías que se sujetara ante Nabucodonosor pacíficamente. Entonces puede venir, ¿verdad?, si poco de disciplina para corregir de su vida. Pero realmente puede evitar esa matanza tan grande que hubo, ¿verdad?, ante su ojo. Pero seguía, ¿verdad?, teniendo obstinación, corazón duro y desobediente. Ya no puede escaparse esto. Y pasó toda esa tragedia, llegó hasta. Y entonces, eso ya ocurrió en el año 586 ante Cristo. Y mientras está pasando tiempo, siempre la palabra de Dios está viva, ¿verdad? Daniel aquí dice, Daniel capítulo 9, él un día encontrando el libro de Jeremías, ¿verdad?, él pudo recibir la revelación perfecta. Aquí dice Daniel capítulo 9, verso 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, Daniel, miré, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Por eso en el libro de Jeremías, usted tiene el libro de Jeremías, ¿verdad?, en su libro. Daniel también tiene ese tiempo, ¿verdad?, la escritura del libro de Daniel, en el cual está escrito cada detalle de palabra, ¿verdad?, cada profecía de Dios, ¿verdad? Entonces, Daniel, llegando a ver este libro, encontró 70 años de cautiverio. Así que para que se recupere el templo de Jerusalén ocurría, ¿verdad?, 70 años, dice 70 años. Debe pasar 70 años, se va ya terminar, ¿verdad?, la reedificación del templo de Jerusalén. Por eso ahora ya conociendo la voluntad de Dios, qué lindo. Dios, aunque castigó al pueblo y destruyó el templo de Jerusalén, pero Dios permite que se recupera, ¿verdad?, este templo reedificado. Dentro de 70 años se va a ocurrir. Por eso él ya llevando, ¿verdad?, con corazón arrepentimientos y confesando, reconociendo su pecado y pecado del pueblo y confesando ante Dios y, ¿verdad?, arrepintiéndose con corazón bien cambiado ante la presencia de Dios. Él ora por la recuperación del templo de Jerusalén, ¿verdad? ¿En qué año se destruyó el templo? En el año 586. Pasando, ¿verdad?, 70 años, se recupera el templo, ¿verdad? Época de Zorobabel completamente. Se levanta por 20 años, ¿verdad? Salió, ¿verdad?, de esa como orden de Ciro, rey de Persia, ¿verdad? En el año 536, ¿verdad? En el año 536, apenas después de haber destruido el templo, pasando 50 años, más bien 50 años después, Dios se acuerda de la promesa con la cual, ¿verdad?, había hablado con Jeremías. Entonces Jeremías escribió esa profecía de Dios, esa promesa de Dios. Salió de la boca de Ciro, ¿verdad? Cuando Ciro, rey de Persia, se levanta en el año 536, ¿verdad?, él hace orden a todos los judíos que vuelvan a su tierra y levante el templo de Jerusalén. Pero se dura 20 años. Se dura, ¿verdad? Esa orden de él, ¿verdad?, esa orden de Ciro de Persia salió en el año 536, ¿verdad? Pero hasta cumplimiento de reedificación del templo 516, ¿verdad? Pasando apenas 70 años después se termina la reconstrucción del templo. Por 20 años se dura. Y realmente, ¿verdad?, y muchos enemigos también interrumpen. Por eso en el libro
es Esdras, ¿verdad? Se habla muy bien detalle, ¿verdad? Como enemigos de cada rato, ¿verdad? Cada lugar y como invade, para que ellos no cumplan es visión de reedificación del templo. Pero siempre ahí están, ¿verdad? Es Esdras, líder de Israel, líder de judío, ¿verdad? Todo pueblo fieles. Ellos con corazón sincero se acercan, ¿verdad? Hacia su tierra y para reedificar. Y final se cumplió el templo, ¿verdad? Y final ellos empiezan a regresar. Por eso, primer regreso de cautiverio, ¿verdad? Porque tres rapsos se dividen. En el año 516, ¿verdad? En el año 516, debe haber terminado apenas el templo de Jerusalén, ¿verdad? Pueblo de Israel y parte de Judá, ¿verdad? Empiezan a volver ellos a su tierra, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Y ellos también se llegan en segunda, ¿verdad? Segunda etapa, también ellos están volviendo 458, ¿verdad? El año 458 a.C. Y después, ¿verdad? Tercer, ya regreso de cautiverio de Judá, ¿verdad? 444 a.C. ¿Sí? Entonces, por tres rapsos divididos, ¿verdad? Gran parte de el pueblo Judá se vuelve hacia tierra de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y aquí, ¿verdad? En Daniel capítulo 9 no están hablando sobre restauración del templo, sino restauración del muro de Jerusalén. De vez en cuando cuando lee la Biblia, ¿verdad? Si conecta con él, restauración del templo de Jerusalén, nunca suena bien, ¿verdad? Eso aparte, templo una cosa, muro de Jerusalén otra cosa. Pues en esta parte Daniel capítulo 9 está hablando de la orden de qué. Acá dice, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, dice, a Jerusalén, no templo de Jerusalén, sino a Jerusalén, ciudad Jerusalén, para restaurar ciudad Jerusalén, que es lo que ocupa, muro, ¿verdad? Sin muro, aún está fuera, adentro está unido, entonces, ¿verdad? Siempre peligro, ¿verdad? Por eso, para que esté bien segura la ciudad Jerusalén, ocupa levantamiento del muro de ciudad Jerusalén. ¿Cuándo se ocurre? Esto ya se ocurre, ¿verdad? En el año 444, en etapa de rey, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? Artajerjes, ¿verdad? Como dice Nehemías, poquito vamos a estudiar, ¿verdad? Buscando la Biblia. El libro Nehemías capítulo 2. Si tiene la Biblia en su mano. El libro Nehemías, vamos a ver. Nehemías capítulo 2. Sí, Nehemías capítulo 2. El libro es templo, ¿verdad? Parte de Nehemías está hablando recuperación de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Se reedifica muro de Jerusalén, ¿verdad? Nehemías capítulo 2. Y aquí primero, ¿verdad? Nehemías oye sobre el estado de Jerusalén. Primero, ¿verdad? Una noticia muy fea, ¿verdad? Suena muy fea. Y aquí vemos Nehemías capítulo 1. Sí, versículo. Sí, poquito para aprender. Y vemos desde verso 1, ¿verdad? Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta,
y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas y fuego. A fuego, ¿verdad? Entonces están oyendo la situación de la ciudad de Jerusalén. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas están quemadas, dice. Y también, ¿verdad? Allí en la provincia están en gran manera mal, ¿verdad? Y afrenta. Verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Pues ahora Nehemías también se acuerda muy bien, ¿verdad?, de todo mal que hicieron, ¿verdad?, contra Dios, mientras ellos estaban allá, ¿verdad?, en tierra de Jerusalén, en Israel, ¿verdad?, en ciudad de Jerusalén, y también, ¿verdad?, y ellos sí realmente se acuerdan, maldad, ¿verdad?, que han hecho, ¿verdad?, con tiempo, bastante tiempo, cayendo en idolatría contra Dios, contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Como recién conté, cómo se comportó Sedequías y todo el pueblo, ¿verdad?, cayendo en idolatría, ¿verdad? Por eso ahora Nehemías confiesa sus pecados, pecado de él y pecado de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad?, nosotros podemos ver el fondo de corazón de Nehemías, porque Nehemías está, ¿verdad?, con gran congoja, sufrimiento, amargura. No por su malestar, no por su escasez, no por su, ¿verdad?, necesidad, sino por la ciudad de Jerusalén que está caída y destruida. Y las puertas de Jerusalén están quemadas, ¿verdad? Aún está así, arruinado están todavía. Aunque, ¿verdad?, está recuperado el templo de Jerusalén, ¿verdad?, pero el muro de Jerusalén aún está bien arruinado todavía. ¿Cómo le cae bien a uno que ama a la ciudad de Jerusalén? Muy mal, sufrido, quebrantado. Por eso él lloró amargamente, ¿verdad?, y empezó a orar acordándose de sus pecados y confesando ante Dios sus pecados, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de confesar? ¿Repetir misma cosa el día de mañana? No, ¿verdad? Cuando uno confiesa ante Dios, ¿verdad?, y se aparta, como dice Proverbio capítulo 28, ¿verdad?, el que cubre su pecado no será prosperado, pero el que confiesa y se aparta, dice, el que confiesa y se aparta alcanzará a misericordia. Proverbio capítulo 28 dice, ¿verdad? Por eso el propósito de confesión es, ¿verdad?, reconocer sus maldades y también, ¿verdad?, poniéndolos ante Dios claramente. Sí, Señor, lo he hecho y hemos hecho mal. Por eso ahora tenemos corazón bien quebrantado, bien amargado, bien sufrido, ¿verdad? Y entonces ellos ya se aparta del mal, ¿verdad? Debe haber pasado esa confesión y, ¿verdad?, arrepentimiento ante Dios. Arrepentimiento no es pedir perdón cada rato repetidamente, no, ¿verdad? Arrepentimiento es ya reconociendo su maldad y cambiar su dirección y vivir diferente. Por eso dice, el que cubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa, si aparta, dice, aparta. El que confiesa y pide perdón, no, dice, aparta. Importante, ¿verdad?, confesión. El propósito de la confesión, apartarse de mal vida y cambiar la vida. Ya llevar una vida cambiada, ¿verdad?, hasta su conducta y actitud cambiarse ante Dios, ¿verdad? Entonces, viendo ese cambio del corazón, Señor está ya contento. ¿Con qué propósito Dios destruyó el templo de Jerusalén? ¿Por qué? ¿Con qué propósito Dios llevó a todo pueblo amado, ¿verdad?, hasta cautiverio en Babilonia, y debe ser continua esa época de Media Persia todavía, ¿verdad? Media y Persia todavía se continúa. ¿Cuál es el fin? Transformar su comportamiento que está mal formado. Hebreo capítulo 12, versos 3 hasta 8 está hablando muy bien, ¿verdad? Al que ama, azota, dice. Al que ama, disciplina. Al que recibe por hijo, disciplina. Y azota, dice también. ¿Con qué fin? Para que se cambie su malformación de vida, ¿verdad?
Por eso, y debe haber sido renacido también uno, ¿verdad? Siempre, y está en la mano del Señor, quien, ¿verdad? Disciplina y corrige. Cuando caminan mal, Dios interviene. Por eso, dándonos una salvación perfecta y eterna. Pero Dios ahí garantiza de transformar nuestra vida, ¿verdad? El Espíritu Santo estando ya con nosotros cuando caminamos mal y disciplina a nosotros. Uno que peca, uno que lleva una vida mal, ¿verdad? Nunca pueden disfrutar la paz verdadera en su corazón. Cuando uno llega a pecar, primera cosa que se destruye es la paz que guarda en su corazón y el reposo. Y debe viene ya mucha disciplina por una u otra forma para transformación de vida también, ¿verdad? Así Dios trató con el pueblo escogido, llamado pueblo Israel también. Porque Dios lo ama y corrige. Pues ahora, ¿verdad? Nehemías, oyendo esa noticia que está muy mal de Jerusalén, ¿verdad? Llorando amargamente ante Dios y confiesa. Y ya se cambia su corazón total, ¿verdad? Y ora ¿para qué? Para la recuperación de la ciudad de Jerusalén. Por eso muy importante este punto. Hoy en día también nosotros estamos predicando el Evangelio, salvando almas con el Evangelio. ¿Por qué? Muchas almas están destruidas. Como el muro de Jerusalén es que está destruido y quebrantado, arruinado, ¿verdad? Así que alrededor de nosotros se encuentran muchas almas destruidas, arruinadas, ¿verdad? Por eso nuestro motivo de oración es recuperarla, salvarla, para llevarla al reino de Dios, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Renacer. No tenemos poder para hacerlo, pero el Evangelio de Dios, que es poder de la salvación, sí. Por eso evangelizando a uno y otro, así rescatamos alma y llevamos al cielo santo. Uno que tiene lloradera por alma destruida, arruinada, quebrantada y esclavizada por el diablo, ¿verdad? Uno que llora por un alma, uno que, ¿verdad?, está muy mal por ver alma que está muy esclavizada al pecado, al mundo y al diablo. Realmente, ¿verdad?, uno oraría a Dios. Señor, oye esa oración y Señor, trabaja con ese tipo de persona que tiene corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quién estaría más triste viendo la ciudad destruida? Primero Dios. Ahora Nehemías tiene el mismo corazón de Dios, ¿verdad? Con mismo sufrimiento, tristeza y dolor tiene. Por eso ora, y esa oración se conecta con el corazón de Dios unificado. ¿Cómo Dios nos va a trabajar apoyando a Nehemías al final, verdad? Por eso aquí, y Nehemías capítulo 1, versículo 11 dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Por eso, al final, él orando ante el Señor, él llegó, ¿verdad?, hasta ser copero del rey y Artajerjes, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede ser copero de emperador? ¿Quién puede ser, ¿verdad?, copero del rey? Grandísimo en la tierra, ¿verdad? Solo muy confiado por el rey. Entonces Dios, dando confianza a Artajerjes, ¿verdad?, dando gran confianza hacia esa persona llamada Nehemías, y lo nombra como copero, ¿verdad? Entonces copero, Nehemías, ¿verdad?, está sirviendo con vino, ¿verdad?, con copa al rey. Muy confiable debe ser ese copero, ¿verdad? Porque el copero pone veneno en bebida que toma el rey ya está muerto. Por eso debe ser muy confiable, ¿verdad? Por eso Artajerjes, ¿verdad?, está confiando mucho a Nehemías. Dios da esa confianza, ¿verdad?, en el corazón de Artajerjes, ¿verdad?, hacia Nehemías. Entonces Nehemías está ya como copero y trabaja. Aquí capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo servía y al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, y me dijo el rey: ¿por qué está triste tú
rostro, pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey: si me place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la edificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me fraquen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Pues ahora terrible cosa está ocurriendo, ¿verdad? El rey Artajerjes, ¿verdad?, está dando permiso a Nehemías que volviera a su ciudad, Jerusalén, para recuperar la ciudad. El muro de Jerusalén que está destruido, arruinado, hasta la puerta está quemado, ¿verdad?, que reedifique totalmente. Eso es la orden de Artajerjes. En el año 444 a.C. ocurrió esto. Por eso desde aquel tiempo, ¿verdad?, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y también después hasta, ¿verdad?, ungir al Santo de los Santos y consumación de tiempo, ¿verdad?, todo aquí se incluye, ¿verdad?, en 490 años. Pero ¿cómo puede ser 490 años? Desde aquel tiempo hasta hoy, ¿cuántos años pasa? Más de 12,000 pico años, ¿verdad? Por eso ahí viene una confusión para mucha gente, ¿verdad?, que leen esta parte. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Sí? O sea, volvemos ahora a Daniel, capítulo 9. Sí, entonces aquí, ¿verdad? Y Daniel capítulo 9, verso 24 y 25 están hablando de este detalle. Pero aquí nosotros ya podemos ver, ¿verdad?, esa parte de tiempo que está determinado, ¿verdad?, por 70 semanas. En totalidad, ¿verdad?, así junto contando, ¿verdad?, 490. Pero realmente nosotros podemos ver aquí una cosa. Cuando termina aquí, primera, ¿verdad?, parte 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son? 483 años. 483 años, ¿verdad? Y aparta una semana para final del tiempo. Por eso entonces, calculando solo 483 años, desde la orden de Artajerjes, ¿verdad?, para recuperación de la ciudad de Jerusalén por medio de Nehemías, ¿verdad?, final se cumple total, ¿verdad?, por viaje de Jeremías, ¿verdad?, hasta Nehemías, ¿verdad?, hasta Jerusalén. Se recupera la ciudad de Jerusalén completamente con toda madera que está apoyado, ¿verdad?, por ese orden del rey Artajerjes. Y después, ¿verdad?, se continúa, ¿verdad?, pasando y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, y ya cuántos años sería, ¿verdad? 483 años, desde la orden hasta la, ¿verdad?, final, hasta la muerte de Mesías. ¿Sí?
Entonces, ¿cuántos años? 483 años. Aquí se calcula una cosa, ¿verdad? Según calendario judío, ¿verdad? Calendario hebreo, ellos un año calcula 360 días. Cuando usted lee también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Apocalipsis. También, ¿verdad? 1260 días. Eso 3 años y medio, ¿verdad? Calculando 360 días de un año. ¿Sí? Entonces, según candelario, ¿verdad? Según candelario común que nosotros usamos, según candelario hebreo, ¿verdad? Un poco diferente. En este caso, ¿verdad? En 483 años, ¿verdad? Hay diferencia de 6 años. ¿Sí? Así que 6 años se reduce según el calendario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? 444, ¿verdad? El año 444. Y es de según calendario, ¿verdad? Calculando hasta 33. El año 33, en el año en que Cristo muere, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Y según calendario hebreo sale 483. Por ejemplo, según nuestro calendario, ¿cuándo sale? 477, ¿verdad? Falta 6 años. Ese 6 años, ¿verdad? Calculando con 365 días según calendario nosotros. Y calendario judío 360 días por año. Entonces, ahí sale bien exactamente, matemáticamente sale también, ¿verdad? Por eso Cristo muere en el año 34. ¿Por qué 33? No, ¿por qué 34? Porque cuando se viene, ¿verdad? Ante Cristo y después de Cristo no hay 0 años, ¿verdad? Último año, el año, ¿verdad? Ante Cristo. Y después brinca primer año después de Cristo. No hay 0 años, ¿verdad? Por eso Cristo final, según nuestro calendario, Cristo muere 34. En el año 34. Exactamente sale 483 años, ¿verdad? Y termina la vida de Mesías, ¿verdad? Para sacar la justicia perdurable, porque Cristo murió en la cruz, dice, consumado es. Fue consumado, que el pecado del mundo entero por la muerte de Cristo, por eso se descubre, ¿verdad? La justicia perdurable. Por eso nosotros tenemos la justicia de Dios, justicia de Cristo, por la cual somos salvos renacidos. Vamos a ver. Y realmente, ¿verdad? Y Cristo murió sencillamente en la cruz, derramando la sangre como Cordero de Dios, cargado nuestro pecado. ¿Sí? Cristo fue bautizado 2 veces. Primer bautismo en agua como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Segundo bautismo en su propia sangre. Derramando la sangre, fue bautizado en su propia sangre, ¿verdad? Como dice San Lucas capítulo 12, verso 52, ¿verdad? Yo tengo un bautismo, ¿verdad? Hasta que se cumpla, ¿verdad? Como me angustio, dice, ¿verdad? Cristo tiene otro bautismo. Primero en agua, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cargado el pecado del mundo, está yendo a Monte Calvario para pagar la paga del pecado con su sangre, con su derramamiento de la sangre, muriendo azotado, ¿verdad? Coronado de, ¿verdad? Corona de espino, y también clavado su mano y pie, y azotado toda parte del cuerpo, ¿verdad? Crucificado, y final lanzado, ¿verdad? Y saca hasta última sangre y gota de su cuerpo. Así Cristo muriendo total, pagó la paga del pecado del mundo, pero en el mismo tiempo Cristo nos dio su justicia perfecta. Cristo no murió solo cargando nuestro pecado, sino cargando nuestro pecado, Él le regaló su perfección, su justicia, su, ¿verdad? Santidad a nosotros. Intercambio se hizo en la cruz. Cristo cargó nuestro pecado, ¿verdad? Y nos dejó su justicia. Cristo cargó nuestra maldición y nos dejó su bendición. Cristo llevó nuestra pobreza, Cristo nos enriqueció. Cristo, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Maltratado, total, condenado. Pero Cristo, ¿verdad? Ya nos rescató, resucitó como hijo verdadero de Dios, como santo limpio final. Por eso ya por la muerte de Cristo, ¿verdad? Finalizando o cumpliendo 483 años desde la orden de la recuperación de la ciudad de Jerusalén por, ¿verdad? Rey Artajerjes, ¿verdad?
Llegada esa orden a Nehemías vuelve a la ciudad de Jerusalén y recupera la ciudad Jerusalén, aunque había mucho, ¿verdad?, enemigo. Todavía, había, ¿verdad?, y muchos que, ¿verdad?, que contra, ¿verdad?, obra de Dios que lleva Nehemías, ¿verdad?, pero final, por la mano maravillosa de Dios que apoya a Nehemías, final termina recuperación de la ciudad Jerusalén, ¿verdad? Y ya tercer, ¿verdad?, ya regreso de grupo de judíos hacia su tierra. Esa época, ¿verdad?, se recubre. Y final, ¿verdad?, y cumpliendo 483 años, ya Cristo se determinó muerte, cumpliendo la salvación para nosotros, justificándonos con su justicia cumplida por toda su vida perfecta, ¿verdad? Cristo murió por nuestro pecado. Por Cristo que cumplió la ley, toda la justicia perfecta, ¿verdad?, somos justos, santos como Él también. Por la fe, ya uno se prepara para entrar al reino de Dios. Y después, ¿verdad?, después de la muerte de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Deberían los judíos, ¿verdad?, creen en Dios y en Cristo y en la obra hecha por el Señor para su beneficio, para su salvación, para entrar al reino del Señor. Como dice San Juan 14:6, ¿verdad?, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene nadie viene a mi Padre sino por mí, dice. Cristo es el único camino. Cristo, llegando como único camino enviado de Dios, cumplió la salvación, justicia perdurable, ¿verdad? Y se regala para todo quien cree, pero los judíos no creen. Y más bien ellos, ¿verdad?, cuando Cristo muere en la cruz, ellos son protagonistas de, ¿verdad?, acusar ante Poncio Pilato y que lo matara crucificándolo. Cristo sí, según plan de Dios, pero sí o sí va a morir. Pero la actitud y el comportamiento de judío era pésimo, demasiado mal, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos rechazan a Cristo, odian y aborrecen, y maltratan, y maldicen. Final, ¿verdad? Y no importa, dice, ¿verdad?, la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, con tal que lo mate, todo bien, dice, ¿verdad? No importa que maldición caiga sobre nosotros. Terrible mal. Final acá, ¿verdad?, está incluyendo más, ¿verdad? Debe haber muerto nuestro Señor Jesucristo, más bien asesinado, crucificado, ¿verdad?, no por sí. Cristo no muere por sí, no por su vejez. 33 años, como si era muy joven, Cristo muere. Pues ahora 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Por qué no por sí? Cristo no muere con muerte natural. Cristo no muere suicidándose tampoco, ¿verdad?, sino matado, asesinado por su propio pueblo, ¿verdad?, por su rebeldía, por su maldad. Cristo al final fue crucificado. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruir la ciudad. ¿Cuál es? El pueblo de un príncipe que ha de venir, destruir la ciudad. ¿Quién viene? Después de la muerte de Cristo. Cristo ya había dicho, ¿verdad? San Lucas capítulo 21, cuando veáis rodeada la ciudad de Jerusalén por el ejército, huid, dice, porque vendrán gran calamidad, gran retribución, dice. Por causa del mal comportamiento de judíos, ¿verdad?, se viene gran maldición. ¿Cuál? Destrucción de nuevo del templo. Época de, ¿verdad?, Esdras, ¿verdad?, en el año 516, pasando 70 años, primer destrucción, y después se recupera el templo de Jerusalén, ¿verdad?, y otra vez se destruye ese templo en el año 70 por la invasión del general Tito con 80,000 soldados romanos bien armados. Llegan a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, para destruir el templo. Esto ocurrió, ¿verdad?, en el año 70, cuando Cristo lleva la cruz hacia Monte Calvario, ¿verdad? Muchas mujeres de Jerusalén, siguiendo a Cristo, llorando y llorando, seguían a Cristo. Más bien Cristo mirándolas, que dijo: mujeres, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. ¿De qué Cristo está hablando? Cristo ya ve futuro, pronto ya va a pasar, ¿verdad? Destrucción total, de nuevo la ciudad de Jerusalén y el templo también. Y ellos se quedan gran mortandad, ¿verdad? Según historiador Josephus, ¿verdad?, escribe en guerra
guerra de Judá, ¿verdad? En esa guerra por invasión de Tito, general Tito, enviado de Roma con 80,000 soldados romanos armados, ¿verdad? Se mueren más de 1,000,000 judíos ese día. Y verdad, gran cantidad de personas, verdad, mueren. ¿Cómo mueren? Crucificados. En el mismo patio donde ellos gritaron ante Poncio Pilato que mataran a Cristo crucificándolo. Diariamente, verdad, 500 y 600 personas judías colgados en la cruz murieron, dice. Diariamente. Una gran cantidad fueron matados así. Crucificados. Porque ellos mismos crucificaron a Cristo, ¿verdad? Entonces ellos mueren crucificados en el mismo patio donde gritaron ante Poncio Pilato que mataran a Cristo crucificándolo. Pero caiga la sangre sobre nosotros, sobre nuestro Hijo, dice. En el año 70 se ocurre. Y al final viene destrucción total en Ciudad Jerusalén. Más de 1,000,000 judíos mueren ese día, ¿verdad? Por esa guerra. Y también los que sobrevivieron, ¿verdad? Se llevan gran parte cautivado, ¿verdad? Cautiverio en Roma. Para levantar, al final ellos levanta esclavo judío, levanta Coliseo, donde también murieron muchos cristianos, ¿verdad? Quemados, sacrificados y comidos por muchos animales fieros. Y otra parte de judíos se escapan por toda parte de las naciones del mundo, ¿verdad? Donde esperan expulsación y matanza. Terrible. Pues aquí, versículo 26, media parte, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruir la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya, según esta característica que destruyó el templo en esa época, ¿verdad? Se viene ya final del tiempo. Por eso esa parte están conectados, ¿verdad? Están conectados. Y última semana que está preparada, ¿verdad? Última semana y también final. Debe haber caído ese templo de Jerusalén, ¿verdad? Bien destruido, ¿verdad? Y se conectan. Como que ya pueblo de Israel ya rechaza evangelio. Ellos ya no quieren creer en el evangelio. Por la muerte del Señor Jesucristo final se cumplió la salvación al mundo entero, la justicia perdurable. Para todo quien cree pueden llegar a ser salvos, pueden ser perdonados una vez para siempre. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo vino para salvar al mundo y cumplió total, consumado es, dice en la cruz. Y de fe, ¿verdad? Se le da tiempo. ¿Cuántos años? 36 años más tiempo para que ellos creyeran en Cristo. Al final ellos rechaza y rechaza y rechaza. En el año 70 viene destrucción total del templo, ¿verdad? Y el evangelio brincan para ya otras naciones. Ahí se abre, ¿verdad? Época de la iglesia. Porque los judíos rechazan el evangelio. Pues hablando aquí a nivel de judío y templo, ¿verdad? Ahí se borra, aquí está quitada totalmente etapa de iglesia. Aquí no se menciona absolutamente nada, etapa de la iglesia. Desde la muerte de Cristo, ¿verdad? Y brincando el evangelio hacia para gentiles. Porque los judíos rechazan el evangelio, se abre etapa de gentiles. La gracia de Dios cae a los gentiles y se forma iglesia, ¿verdad? Para toda parte del mundo. Pero a un judío endurecido su corazón, no creen en Cristo. Hasta ahora, ¿verdad? Todos los judíos, casi todos, ¿verdad? Creen que Cristo es un profeta enloquecido. Por eso sus padres lo mataron crucificándolo. Así ellos conocen. Por eso aquí en esa parte, Daniel capítulo 9 y 27, no se menciona la época de la iglesia en la cual nosotros actualmente estamos. ¿Sí? Por eso, y apóstol Pablo dice una palabra, poquito vamos a profundizar. Efesios capítulo 3, el libro Efesios capítulo 3. El libro Efesios capítulo 3. Versículo 1, Efesios capítulo 3, verso 1, dice:
Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Está ahora hablando de los gentiles. Y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿Qué dice? Misterio de Cristo que es la iglesia, ¿verdad? Así que el misterio de Cristo, que es la iglesia, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Así Dios nos reveló el misterio de Cristo, que es la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de ella, ¿verdad? Entonces, hasta Daniel, ¿verdad? Señor escondió ese secreto. Daniel no conocía el plan de Dios, ¿verdad? Entre finalización de 483 días y, ¿verdad? Primer semana, inicio de primer semana, se queda como hoy en día casi 2000 años. Etapa de la iglesia. Ese misterio de Cristo no se dio a los hombres, a los hijos de los hombres, dice, en el tiempo pasado. Pues ahora, por apóstol, ¿verdad? Por apóstol Dios se revela. Dios se revela, ¿verdad? Ese secreto de la iglesia, el misterio de Cristo, que es la iglesia, por los apóstoles, está explicando, está revelando, está mostrando ante nosotros. Por eso ahora, este libro de Efesios habla, ¿verdad? Bien claramente sobre el misterio de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Ahora bien detalladamente habla, nos hace conocer el misterio de Cristo, que es la iglesia. Pero a Daniel no, a Jeremías no, a Ezequiel no. A todo, ¿verdad? Y otro, ¿verdad? Profeta que estaban profetizando en el Antiguo Testamento no hablaban sobre detalles de la iglesia. Porque esto Dios guardó como secreto de la iglesia, misterio de Cristo, ¿verdad? Pues ahora acá dice verso 5, misterio que en otras generaciones pasadas, ¿verdad? Antes de llegar a Cristo aquí en la tierra, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Ahora sí es revelado a sus santos apóstoles, 12 apóstoles, incluyéndose, ¿verdad? Pablo también, 12 apóstoles, ¿verdad? Y profeta por el Espíritu, dice, que los gentiles, no judíos, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, que es la iglesia, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. ¿Cómo no puede ser miembro de la iglesia? ¿Cómo puede ser miembro del cuerpo glorioso de Cristo? El cual es la iglesia, el misterio de Cristo, por el Evangelio. Por eso es importante el Evangelio, ¿verdad? Conocer correctamente qué es el Evangelio. Hoy en día, por eso el diablo inventa mucho evangelio falso para engañar a la gente. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 dice, porque en el Evangelio se revela, no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿verdad? Y el poder de Dios, dice. Otra vez, más exactamente dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío primeramente y también y griego, ¿verdad? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice. El Evangelio es único poder de la salvación para todo aquel que cree en él, dice. Por eso el diablo quiere pervertir el Evangelio por otro evangelio falso, evangelio diferente, para que nadie pueda llegar a ser salvo. Por eso el diablo está nublando la luz de Cristo, que es el Evangelio. Pero uno que ya tiene el Evangelio verdadero, que lo libera del pecado, ¿verdad? Bendito verdadero son. ¿Sí? Por eso ahora, por el Evangelio pueden ser miembros del cuerpo, miembros de la iglesia de Cristo. Pueden ser heredero y coheredero junto con Cristo, por el Evangelio.
Por eso ahora nosotros estamos pasando época de la iglesia. Por el evangelio somos salvos, somos miembros de la iglesia. Está aún pasando, ¿verdad?, etapa de la iglesia que estaba escondida para Daniel. Daniel capítulo 9 no se revela el misterio de Cristo, que es la iglesia. Por eso hay, ¿verdad?, finalización de, 69 semanas. Y entrada de primer semana, ¿verdad?, entre dos tiempos. Aquí, Daniel 9 están pegados aparentemente, ¿verdad? ¿Por qué? Versos 26, 27 continuado. Pero según punto de vista de Dios está bien distanciado, ¿verdad? Casi por 2000 años. Pues ahora viene última etapa de una semana, 7 años, que está preparado para el templo y para judío. Por eso hoy en día ustedes pueden ver, ¿verdad?, movimiento de judío para reedificar el templo caído. En el año 70, por la invasión de General Tito, ¿verdad?, se destruyó total. 1948, más exactamente el día 14 de mayo, en el año 1948, ¿verdad?, en Tel Aviv, en ciudad de Israel, ciudad costanera, ¿verdad?, ahí se viene declaración de restauración de Estado Israel por medio del primer ministro Ben Gurión David. Él declara sobre independencia de Israel, ¿verdad? Desde aquel tiempo hasta hoy, ¿cuántos años pasa? 72 años. ¿Sí? Ya cómo va ahora el pueblo de Israel, bien potente, grande, ¿verdad? ¿Quién es y qué pueblo maneja el mundo entero económicamente, políticamente? Casi de Israel ahora, ¿verdad? Monopolio, ellos llevan manejo y control de la economía del mundo en monopolio. Nadie compite, nadie, ¿verdad?, puede ser rival con Israel. Israel es ahora cerebro de los Estados Unidos. Algunos me preguntan, ¿por qué, pastor, no habla la Biblia sobre los Estados Unidos? No hace falta. Hablando de Israel, ya los Estados Unidos está pegado con Israel, unido. Así que cerebro es israelita, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Así puede entender. Por eso todos los países son deudores con Israel, ¿verdad? Por eso Israel ahora está bien levantado como ellos querían en el principio. ¿Sí? Por eso muchas partes de la Biblia están hablando sobre la restauración del pueblo de Israel. Isaías y también Ezequiel, ¿verdad?, Jeremías, en toda parte hablan. Ellos van a tomar gran poder económico del mundo, ¿verdad? Eso es señal. Pero después de haber sido ellos recuperados, volviendo en su tierra, antes de pasar una generación, se va a ocurrir todo, incluso hasta la venida de Cristo. Pues ahora estamos ya pasando 72 años de, ¿verdad?, recuperación y restauración del pueblo de Israel. Por eso San Mateo capítulo 24, ¿verdad?, verso 31 hasta 35 hablan, ¿verdad?, aprender la parábola de la higuera. Cuando su rama se hace tierna, ¿verdad?, y esa hoja, ¿verdad?, conoce que está cerca, a la puerta, dice, ¿verdad? Cristo está muy cerca, ya está en la puerta. O sea, viendo recuperación del pueblo de Israel, ya está acabando tiempo de los gentiles, está acabando ya etapa de la iglesia, está por entrar, ¿verdad?, ya iniciativamente última semana que está preparada para judíos. Última semana, ¿cuántos años? 7 años. Por eso algunos me preguntan, ¿dónde dice que serán 7 años de la tribulación en el final del tiempo del mundo? Aquí está, ¿verdad? Daniel capítulo 9, verso 27. Está hablando 7 días, una semana, ¿verdad? Primer, 3 años y medio. Y segundo, 3 años y medio. Entonces 7 años se divide por primer 3 años y medio y posterior 3 años y medio. Porque se viene cambio muy fuerte. Primero que deben entender, ahora está ya acabando, ¿verdad?, tiempo de gentiles. Como dice Romanos 11, poquito, vamos a ver. El libro Romanos capítulo 11. Versículo 25, Romanos capítulo 25 y capítulo 11, verso 25, yo leo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es el verdad fin de que se endurezca el corazón del judío? En parte, para que entre verdad plenitud de gentiles. Por eso ahora se abre verdad etapa de gentiles, para que ellos, todos los gentiles, oyendo el evangelio, regresan a Cristo, siendo renacidos, sellados del Espíritu Santo, y sean miembros de la iglesia, pueblo santo en la familia de Dios. Dios está dando a todos los gentiles por 2000 años gran oportunidad para todos los gentiles. Por eso ustedes pueden ver hoy en día el evangelio toca hasta confines de la tierra. ¿Cuántos países están aquí en la tierra total? 220 y pico países, ¿verdad? A todos los países llega ahora el evangelio. ¿Qué tipo de persona no conoce la palabra de Dios? ¿Qué tipo de persona no conoce quién es Jesucristo? Todo el mundo ya está oyendo, hasta confines de la tierra, ¿verdad? Como dice, como última palabra antes de subir Cristo, dijo, cuando haya venido el Espíritu Santo, y tendréis el poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, hoy en día, ¿verdad? La iglesia toca hasta último de la tierra con el evangelio. ¿Cómo nos va a venir Cristo? Ya está por llegar nuestro Señor Jesucristo. Viendo señal de recuperación de Israel también se nota. Viendo todas las señales de la naturaleza también, ¿verdad? Hoy en día por la pandemia, ustedes están, ¿verdad? Bien cerrados en su casa, trabajando en teletrabajo. Porque la Biblia dice, cuando se acerca, ¿verdad? Nación contra nación, de reino contra reino. Habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, dice, ¿verdad? Como señales. San Mateo capítulo 24 dice. Por eso esa pandemia que pasa ahora, como una señal indicativa del final del tiempo. Así que está ya muy poco tiempo queda para los gentiles. Cuando entra ya última pieza en la iglesia de Cristo, ya se cierra total época de gentiles. Porque esta oportunidad del evangelio brinca a los judíos, a Israel por última semana. ¿Qué menciona aquí en Daniel, ¿verdad? Capítulo 9, vamos a volver. Daniel capítulo 9, pues hasta hablando caída de templo de nuevo, ¿verdad? Por invasión de Tito, y se conecta con Anticristo que va a sentar en el templo final, ¿verdad? Por eso ahora aquí, versículo 27, por otra semana, única semana que queda, ¿verdad? Por otra semana confirmará el pacto con todo el mundo, a la mitad de la semana. Así que a la mitad de 7 años, ¿verdad? 3 años y medio, ¿verdad? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿verdad? Templo que se cae en el año 70 se recupera. Por eso ahora los judíos están buscando cómo recuperar el pueblo de Israel, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 11, ¿qué dice? Sí, para estudiar bien, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, poquito estudiamos más. Ahí ya en época de Apocalipsis se ve el templo, ¿verdad? Físicamente, no, 11 sería, disculpe, el Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña, semejante a una barra de medir. Esa época, ¿verdad? Época de Juan, ¿verdad? Caña era medida, ¿verdad? Así como hoy en día tenemos cinta métrica, ¿verdad? Como en esa época no había cinta métrica, entonces caña, ¿verdad? Según medida se corta para medir. Por eso aquí dice, entonces me fue dada una caña semejante a una barra de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Dios dando, ¿verdad?, esta medida de caña, ¿verdad?, a Juan. Míralo, dice. Míralo. ¿A quién? Y levanta, dice, y, ¿verdad?, y mide el templo de Dios. Primero el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. ¿Cuándo mide? Cuando se duda, ¿está bien o no, verdad? ¿Está bien de medida o no? Por eso Dios manda, ¿verdad?, dando caña y mida. Aquí al templo y altar y a los que adoran en el templo. Según la medida de Dios, ellos están bien. El templo está bien, el altar está bien. No está bien. ¿Hasta cuándo sirve el templo? Hasta que venga Cristo aquí en la tierra. Porque el templo y tabernáculo fue hecho en época de Moisés. El templo fue hecho en época de Salomón. Según medida
y según la estructura que Dios había revelado a Daniel, ¿verdad? A David, ¿verdad? Pero esto era sombra de Jesucristo, quien es el templo. Por eso cuando Cristo vino aquí a la tierra, que dice, destruir, dice el templo, yo lo, ¿verdad?, restauraré al tercer día. Todo el mundo se burla de Cristo. Tú puedes levantar este templo que fue hecho por 46 años. Pero Cristo prefirió, ¿verdad? Refirió que eso, su cuerpo es el templo. Habla de su resurrección. Destruir el templo, cuerpo de Cristo, ¿verdad? Al tercer día lo, ¿verdad?, restauraré. Está hablando de la resurrección del cuerpo de Cristo. Pero ellos no entendieron lo que Cristo dijo, ¿verdad? Por eso el templo verdadero es Cristo. Cristo ya murió en la cruz y subió al cielo final y mandó su Espíritu Santo aquí a su iglesia. Por eso 2 Corintios capítulo 3 verso 16 dice, vosotros sois el templo de Dios. Ahora, ¿cuál es el templo verdadero? La iglesia. Se abre la etapa de la iglesia, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, ya que llegó, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces la iglesia es el templo verdadero de Dios. ¿Dónde está el templo verdadero? Está en el cielo, arrebatada. Por el rapto de la iglesia ya está en el cielo, sobre la nube, en el aire ya está junto con Cristo, pasando la boda del Cordero de Dios por 7 años. Mientras que pasa aquí en la tierra, gran tribulación por 7 años. Por eso, al medir el templo no está bien, según medida de Dios, el altar tampoco, y los que adoran tampoco. Porque los que adoran en el templo, ¿qué son? ¿Son justos? No son. Ellos no están bien medidos ante Dios. Por eso la Biblia está hablando de esa etapa, ¿verdad? Capítulo 8, verso 13, el Apocalipsis. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 los que moran en la tierra. Cuando dice en la Biblia, ay, significa maldito, 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 eso significa, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Los 3 ángeles, dice. Los que moran en la tierra están bajo maldición. Ay, 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 los que moran en la tierra. Si no moran en la tierra, ¿dónde tienen que morar? En el cielo, juntamente con Cristo. Por eso esta etapa de Apocalipsis, iglesia está ya en el cielo, juntamente con Cristo sobre la nube. Los que moran en la tierra, que son pecadores, incrédulos, no son renacidos, todos están aquí. Incluso los judíos también están acá. Pero, Señor, ¿verdad? Isaías capítulo 10 promete de que, aunque sea la casa de Israel, ¿verdad? Aunque casa de Israel sea como arena del mar, pero solamente remanente de la casa de Israel volverá a Dios, dice. ¿Qué es el remanente? Los que quedan hasta última semana. Pero los que, entre todos judíos que entran en última semana, ¿verdad? ¿Cuánto? Como dice Apocalipsis aquí, capítulo 7, ¿verdad? El Apocalipsis capítulo 7 están hablando sellado de 144,000 judíos, no gentiles, judíos, ¿verdad? Ellos van a volver por una semana, por 7 años del tiempo de la tribulación. Solamente 144,000 judíos van a volver a Cristo, siendo salvos. Por eso Dios envía dos, ¿verdad?, siervos. Capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestido de cilicios. ¿Cuánto? 1260 días. Por eso les indiqué, ¿verdad?, según calendario hebreo, ¿verdad?, 360 días es un año. Por eso 1260 días significa 3 años y medio. Por 3 años y medio Dios da tiempo a 2 siervos de Dios, ¿verdad?, con candelabros y olivos, 2 olivos, ¿verdad? Ellos llegan a Jerusalén y predican a los judíos, ellos se convierten. 144,000 judíos van a llegar a ser salvos. Solamente 7 años está preparada para judíos, ¿verdad?, para el templo y judíos que regresen a Cristo para ser salvos. Y gentiles, ninguno va a ser salvo. ¿Por qué razón? Ningún gentil es etapa de 7 semanas, una semana, 7 años. No van a ser salvos los gentiles. Primero, Dios no envía ningún siervo a los gentiles.
No está iglesia quien puedan predicar a ellos. No está Espíritu Santo tampoco, ya se quita juntamente con iglesia y Espíritu Santo para arriba. Y Dios no oye a los, ¿verdad?, pecadores esa etapa. Por eso ahora, hoy en día, el tiempo oportuno. Dios oye ahora, tiempo de gentiles, tiempo de la iglesia. Dios oye a los pecadores por su salvación, sí. Señor, yo quiero ser salvo, por favor, ten misericordia por mí. Yo quiero ser salvo. Como, ¿verdad?, gimiendo, ¿verdad?, ahora como el publicano. Señor, soy pecador, sé propicio por mí. Él fue más justificado que otro fariseo que oró con su altivez, ¿verdad? Así que uno que busca la salvación a él oye. Cornelio aún era pecador, pero oraba ante el Señor, ¿verdad? Y hacía mucha limosna con el fin de ser salvo. No sabía cómo. Por eso Dios envía, ¿verdad?, su siervo llamado Pedro para evangelizar a Cornelio y su familia, sus íntimos amigos, que ellos son los romanos, gentiles, pero oye bien, y fueron salvos. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Hechos capítulo 10, verso 44 dice: mientras Pedro daba el discurso, el Espíritu Santo cayó sobre todo ello, dice. Porque ese tiempo, como hoy en día también, ¿verdad?, el Espíritu Santo está trabajando. Sus siervos están predicando, su iglesia está iluminando la luz del Evangelio. Y Dios oye a los pecadores que buscan la salvación. Pero esa época de tribulación, muy tarde. Solo para judíos Dios envía 2 siervos nada más, como dice aquí, Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Por eso hoy en día cada uno debe ser salvo, si no, muy tarde puede ser. Estoy hablando muy rápido, porque mucho que hablar, mucho que compartir. Tan importante este tema. Ahora estamos ya muy cerca, ¿verdad?, ya para inicio de última semana. Antes de entrar ya esa última semana, iglesia va arrebatada juntamente con Cristo. Como dice San Mateo, ¿verdad?, capítulo 24. 2 mujeres estarán moliendo, la una será tomada, la otra cerrada. 2 hombres estarán trabajando en el campo, uno será tomado, otro será dejado, dice. Quienes están preparados se van, quienes no están preparados se quedan. Entre también, ¿verdad?, iglesia también, 2 tipos de iglesia, iglesia verdadera y la falsa, ¿verdad? Por eso el Señor está hablando San Mateo 25 sobre 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes, otros 5 insensatas. Vírgenes prudentes, ¿verdad?, preparan lámpara y en su vasija aceite, pero otros 5 vírgenes, ¿verdad?, preparan, ¿verdad?, lámpara, ¿verdad?, pero no preparan aceite. ¿Por qué preparan lámpara? Todos creen que vuelve esposo, pero 5 prudentes está preparado con aceite, que es Espíritu Santo, renacido, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Pero otros 5 insensata sabe que Cristo viene, vuelve. Hoy en día todo el mundo dice, ya Cristo viene, pronto Cristo viene, dice no. Pero viendo su vasija, su corazón sin Espíritu Santo, está lleno de pecado todavía. ¿Cómo va a ser arrebatado? ¿Cómo va a ser participante del rapto de la iglesia con su pecado? Ya muy tarde, ¿eh? Cuando suceda ya rapto, se va a la iglesia, ya no hay recuperación. Eternamente. Ya pierde ocasión de la salvación ya para siempre. Está ya fuera, está ya total. Peligroso, muy peligroso. Por eso, antes que llegue, ¿verdad?, esta última semana, cada uno ya tiene que estar chequeando que está bien seguro con su salvación, está libre del pecado. Su conciencia está ya justificada, santificada ante Dios, no tiene nada, miedo ni vergüenza. Se presenta como justo, santo ante Dios. ¿Es santo, justo como Cristo, como Dios, por la justicia de Dios o no? Hay que chequear. Algunos dicen, ¿cómo yo podría ser santo como Dios? ¿Cómo yo podría ser justo como Dios? Sí, yo soy mejor que tal fulano, pero no soy tan santo como Dios. Pregunto, ¿de quién justicia, de quién santidad usted es justo, santo? Su propia justicia y santidad está equivocada. Debe ser santo como santidad de Cristo, justo como la justicia de Cristo. Si no, no puede entrar al reino de Dios, ni puede ser arrebatado cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Final, ¿verdad? 3 años y medio se da tiempo para que Él evangelice ellos.
cuando llega 3 años y medio que viene, ese dos siervos que predican a los judíos, ¿verdad? Por 3 años y medio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Asesinado. Los dos mueren, dice aquí. Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 11, verso 3, ¿verdad? Y ustedes leyendo más, ahí pueden ver, ellos llegarán muertos, asesinados. Y se tiran en calle de Jerusalén, ¿verdad? Y todo el mundo mirando su muerte hacen fiesta, porque eran muy molestos por ellos. Pero al final muertos, están contentos, ¿verdad? Anticristo, todo el mundo está bien contento. Pero pasando al tercer día, se resucitan. Se viene voz, suban, ellos suben. Directo al cielo donde está Cristo y la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Por eso se marca primer 3 años y medio y posterior 3 años y medio. En el media parte, 3 años y medio viene paz falsa. Convenio falsa, ¿verdad? Para mantener paz. Esa zona oriente, ¿cómo pasa conflicto terrible hasta hoy? ¿Sí o no? Esa guerra se transforma hoy en esa época en paz y seguridad. 3 años y medio. Esos 3 años y medio se aprovecha para evangelizar a 144,000 judíos que iban a ser para ser salvos, ¿verdad? Pero al terminar 3 años y medio, ¿qué hace? El anticristo, abominación, quita. Acá dice que quita adoración, sacrificio, ofrenda, todo quita, dice. Ya para casi terminar, Daniel capítulo 9. El libro Daniel, capítulo 9, vamos a regresar, versículo 27 dice, por otra semana, ya última semana, por 7 días, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, ¿verdad? Hará cesar, dice. Al llegar a la mitad de la semana, al 3 años y medio, pasa, ¿verdad? Ya que dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador anticristo, y hasta que venga la consumación, hasta la finalización, y hasta que era Amagedón, ¿verdad? Que menciona en Apocalipsis, ¿verdad? Se ocurre. Tercera guerra mundial, destrucción total, y que era Amagedón, ¿verdad? Se viene ya consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre él, el desolador. Lo que está determinado, ¿verdad? Se derrame sobre el desolador. Por eso el desolador final llegará muerto. Porque Cristo debe haber terminado, ¿verdad? Poda del Cordero con su iglesia, con todo su santo aterriza. Aterrizando, ¿verdad? Montado en caballo blanco, dice Apocalipsis capítulo 19, con su espada lo mata anticristo y su profeta. Los dos echan primero en donde, en el fuego eterno, dice. ¿Sí? Por eso se consuma tiempo, ¿verdad? Total. Y con Cristo se abre nuevo milenio. Eso se llama milenio, ¿verdad? Reinado por Cristo en paz. Diablo se cierra en el abismo. Se viene paz en el mundo por 1000 años, reinado por Cristo. Y después viene, ¿verdad? Segunda resurrección, ¿verdad? Segunda resurrección. Y todos los que son pecadores juzgados, según la Biblia, se van al fuego eterno por ser culpables. Y desaparece ya la tierra y el cielo para siempre, todo su lugar queda eterno. ¿Verdad? El reino santo del Padre. Y el fuego eterno para el diablo, todos sus demonios y todos pecadores. Así se divide para siempre. En el cielo solo felicidad eterna. En el fuego, sufrimiento eterno. En el cielo no hay nada sufrimiento, absolutamente nada. En el fuego no hay nada descanso, solo sufrir y sufrir y sufrir para siempre. Así se dura para siempre. Por eso, Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, sin cesar está hablando reino eterno de Cristo. Imperio eterno de Cristo. Su pueblo solo santo, justo dice, sus enemigos son pecadores, junto con diablo serán sufridos en el medio del fuego para siempre. Pues hay que chequear muy bien, ¿verdad? Debe estar santo, limpio, justo como Dios, ¿verdad? Por la justicia de Dios tiene que estar justo como Dios, ¿verdad? Para poder entrar al reino de Dios. La salvación, no por obra absolutamente de nosotros jamás, sino por la
obra de Cristo, por la fe de Cristo somos salvos, dice. Por eso ahí viene salvación perfecta y eterna. Porque no por nuestra obra, sino por la de Cristo, y por la fe y por su gracia. Amén. Sí, hoy hasta aquí y vamos a compartir.